Me llamo Bermans Garrido Pérez. ¿De dónde vienes? Soy de la diócesis de Barcelona, Sant Feliu. ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 59 años. ¿Profesión? Mi profesión, yo soy profesor de secundaria. Actualmente estoy en excedencia porque formo parte de la comisión permanente de la UAC. Pues la primera es, ¿cómo y cuándo comienza su relación con la UAC? Mi contacto con la UAC es a partir de aproximadamente los años 1990, quizá un poco antes. Mi conciencia de pertenencia a la UAC probablemente sea a partir de la Asamblea General de Gijón, que fue en ese año, aunque había tenido contactos con militantes que había conocido, y bueno, fue un proceso de formación inicial clásico y tradicional, y poco a poco pues vas teniendo conciencia, ¿no?, de qué implica, ¿no?, el estar en la UAC y qué implica, ¿no?, dentro de la vida creyente y las implicaciones sociales de la fe. Pero es un camino bastante de normalidad, ¿no?, afortunadamente en mi vida, ¿no? ¿Alguna persona en concreto que vincules a esa etapa de incorporación a la UAC? Bueno, en primer lugar, personas que no son de la UAC, que son las que nos presentaron el movimiento, ¿no? Yo formaba parte de grupos juveniles de los salesianos, y que al final de la etapa juvenil querían ofrecer alguna cosa, ¿no? Entonces, en el barrio en el que yo estaba había militantes de la UAC, especialmente encarnados, ¿no?, en barrios de exclusión, ¿no?, en concreto el barrio de la Mina, y a partir de ahí pues entré en contacto con lo que era la UAC ahí. La UAC inició un proceso de formación inicial con estos grupos, y ahí tuve ya el primer contacto con personas que formaban parte del movimiento. Recuerdo especialmente a un escolapio, Josep María Montferrer, que lleva toda su vida dedicada, ¿no?, a ese barrio de la Mina y a personas en exclusión, empezando por el campo de la Bota, a Fina también, que fueron mis iniciadores en esa etapa, ¿no? Y luego, poco a poco, al entrar en la UAC, pues hay personas que marcan, ¿no?, que marcan por su itinerario vital, por su dedicación. Especialmente pues a mí me impacta, ¿no?, el testimonio vital de Fermín Rodrigo, y también de su compañera, Yum Mascaray. Bueno, y más cosas. Como empiezo a dar nombres no voy a acabar. ¿Cómo estaba organizada la UAC cuando empezó su relación con ella? Si hay mucha diferencia con la de ahora. Cuando empiezo yo a entrar en contacto y a darme cuenta, ¿no?, lo que es la vida organizativa de la UAC, ¿no?, porque esto es progresivo, ¿no?, el conocer, ¿no?, cómo se organiza el movimiento. Pienso que ya bueno, estábamos en un momento de estabilidad desde el punto de vista del núcleo de un equipo, ¿no? Es decir, esa intuición primera que hubo, ¿no?, de las 6 responsabilidades después de ese momento convulso, ¿no?, de reconstrucción de la UAC, ¿no?, de las 6 responsabilidades dentro de un equipo, pues eso ya funcionaba. Es cierto que en Cataluña había una comisión interdiocesana, y después pues también hubo pues la adecuación, ¿no?, de esa comisión interdiocesana a lo que era la vida de la UAC, y en definitiva pues yo creo que lo que he ido viviendo ha sido pues lo que es una organización, ¿no?, una organización normal del movimiento, ¿no?, es decir, en torno a la diócesis, ¿no?, en torno a los equipos, y 6 responsabilidades de equipo, 6 responsabilidades en la comisión diocesana. ¿Qué lugar ocupa la formación en el conjunto de la UAC? Es una pregunta que tiene pues elementos
muy asumidos dentro de la vida del movimiento, por lo tanto probablemente podría acudir, ¿no?, a cuestiones tópicas, ¿no? Pero yo en este caso no quiero decir que son tópicas, ¿no? La formación es un elemento vertebrador de la vida militante. Y creo que es vertebrador porque articula, ¿no? Articula lo que es la vida de seguimiento, ¿no?, de Jesucristo encarnado, ¿no?, en el mundo obrero. La formación es un proceso de discernimiento, no un discernimiento solo personal, ¿no?, sino un discernimiento comunitario, en torno a lo que tradicionalmente se llama el ver, juzgar y actuar, ¿no? Es decir, la formación no es una reflexión de carácter intelectual. El intelectualismo laboral lo considera un riesgo para la formación. Estamos hablando de hacer una experiencia creyente, ¿no? Y una experiencia creyente que nos lleve básicamente a encontrarnos, ¿no?, con un proyecto de felicidad que tiene un nombre, ¿no?, que es Jesucristo, ¿no? Y ese Jesucristo, el rostro de Jesucristo, lo encontramos en el mundo obrero y del trabajo. Esa cuestión, ¿no?, tan fundamental para la UAC desde sus inicios. Tomás Malagón hablaba, ¿no?, de precisamente ese aspecto, ¿no?, de la importancia que significa el hablar de personas, ¿no?, que vivan ese entusiasmo por la justicia, que se iguale, ¿no?, que se iguale ese entusiasmo por la justicia a esa pasión por la construcción del reino de Dios. A ver, estoy parafraseándolo, ¿no?, probablemente lo dice con mucha más precisión, ¿no? Eso quiere decir que los y las militantes estamos llamados, ¿no?, a encontrarnos semanalmente con nuestra propia existencia y a intentar, ¿no?, ser coherentes con lo que Jesucristo nos propone en un determinado lugar, ¿no?, que es el mundo obrero y del trabajo, en esas situaciones, ¿no?, de precariedad, de empobrecimiento, que cada vez hoy en día son más flagrantes. Desde la práctica formativa de la UAC, ¿cómo ha podido dignificarse el mundo del trabajo, influir en el mundo del trabajo? ¿Podrías compartir alguna experiencia en la que la formación UACista haya sido determinante en un proceso vital, en un comportamiento comunitario? Es difícil hablar de experiencias vitales determinantes, porque nosotros estamos hablando siempre de procesos vitales. Hoy en día hacemos también mucha insistencia en eso. Y los procesos vitales en la mayor parte de ocasiones no son momentos espectaculares, aunque los haya. Yo tengo la conciencia, ¿no?, la conciencia clara de que hay personas que poquito a poco, ¿no?, en ese proceso de fidelidad, ¿no?, a Jesucristo, a la Iglesia y al mundo obrero, han ido dando pasos, ¿no?, dando pasos que les han llevado, pues, a encontrarse, pues, con realidades que reclamaban, ¿no?, la justicia, y ellos se han ido involucrando. Así pues veo vidas entregadas, yo conozco vidas entregadas, ¿no?, vidas entregadas a la causa, pues, de la dignificación del mundo educativo, por ejemplo, vidas entregadas a la dignidad del mundo obrero y del trabajo a través de la vocación, vamos a decirlo así, ¿no?, la llamada a estar en organizaciones sindicales y ahí, pues, estar naturalmente fieles, ¿no?, a ese elemento de la justicia, ¿no? Y vidas entregadas, ¿no?, pues a mundos vecinales, ¿no?, a asociaciones, ¿no?, vecinales. Cuando digo vidas entregadas, quiero decir toda una vida dedicada, ¿no?, a varios que están en situaciones de honda precariedad, ¿no?, que luego se puede articular en diferentes movimientos sociales, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema de la reivindicación de las pensiones o las plataformas antidesahucio. Yo creo que no es una cuestión de espectacularidad en este caso.
aunque yo quiero subrayar que sí que ha habido personas, ¿no?, que probablemente han tenido que tomar decisiones radicales en su existencia de un momento a otro, ¿no? La formación ahí, ¿qué papel tiene? La formación es la que está trazando el camino para saber cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Y encontrarse con esa voluntad de Dios requiere, ¿no?, que un equipo de manera constante, ¿no?, vaya encontrando las claves de cuál es la dimensión social, la dimensión política de la fe. Una dimensión política que a veces se quiere ocultar, porque a veces estamos hablando de palabras que se van convirtiendo cada vez en tabú, ¿no? Hay quien habla más de dimensión social, no es una dimensión social y política, eso nos lleva a encontrar, ¿no?, que ese compromiso o se atraviesa a través de las instituciones o difícilmente, ¿no?, va a encajar, ¿no?, ese sentimiento de justicia y de amor, ¿no? ¿Qué retos plantea la actual situación socioeconómica y eclesial a la UAC desde el punto de vista formativo? La UAC hoy en día se está encontrando con los problemas que la sociedad y el mundo tienen. Es decir, yo creo que una de las características principales de la formación es encontrarse con la realidad de cara, Y los y las militantes siempre lo que hacen es, con una gran honestidad, ponerse con la realidad de cara e intentar dar respuesta en lo que creemos, ¿no?, que nos está pidiendo Dios, ¿no? El Papa Francisco está continuamente hablando hoy en día, ¿no?, de lo que significa un sistema, ¿no?, que tiene un nombre, neoliberal capitalista, ¿no?, un sistema que mata, un sistema que mata. La cuestión principal es que esos retos, ¿no?, a nosotros nos están interpelando profundamente, ¿no?, profundamente. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser parte de ese sistema. No dejamos de participar, ¿no?, de ese individualismo, ¿no?, que nos aísla de los demás. Ahí está la gran importancia de la formación de la UAC, de encontrarse con la realidad, y de encontrarse con la realidad que está clamando justicia, Personas, por ejemplo, que están cercanas, ¿no?, al mundo de los migrantes, ¿no?, en Canarias, en Motril, en otros lugares de la península, ¿no?, que están viendo, pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el hacinamiento de personas en centros que se llaman de internamiento, ¿no? Eso clama al cielo, porque están buscando un trabajo y una dignidad. Personas que están cercanas a los temporeros, ¿no?, que saben que están teniendo pues una diferenciación, ¿no?, de lo que significa la dignidad en el trabajo. Personas que están al lado de quienes no tienen un acceso normal a la vivienda. Personas que están al lado de personas que se dedican a cuidarnos y que están completamente descuidadas. Creo que eso es algo que remueve las entrañas de los militantes cuando realmente se encuentran con esa realidad. Y eso es importante que quebremos, ¿no?, que quebremos esa indiferencia, ese individualismo, ¿no? La formación es eso, encontrar ese diálogo constante entre la fe y la vida que nos lleva a procesos de conversión que significa de ser fieles al rostro de Jesucristo que se expresa en esas realidades tan precarias. ¿Qué puede seguir aportando la UAC al mundo obrero y a la Iglesia en el compromiso con la formación del mundo obrero y en la formación del laicado adulto? La formación del laicado es uno de los retos, creo, que la Iglesia de hoy tiene. No es un reto de la UAC, es un reto de la Iglesia. Laico no es un adjunto a determinadas estructuras eclesiales. El laicado tiene que encontrar su protagonismo. La UAC tiene una historia muy evidente, ¿no?, de que el laicado no es un adyacente, ¿no?, pues por ejemplo de determinadas instituciones jerárquicas, ¿no?
Los laicos y las laicas debemos tener nuestra voz, ¿no? Dentro y en el seno de la Iglesia. Probablemente las laicas necesitan también un camino muy especial, ¿no? de protagonismo, ¿no? La formación de la UAC está destinada precisamente a conocer, ¿no? cuál es la identidad cristiana, y eso significa tener un protagonismo. Ahora bien, ¿dónde se desarrolla ese protagonismo? En el lugar propio, ¿no? del mundo, ¿no? donde estamos insertos, ¿no? Es verdad que podemos estar cercanos, ¿no? Y partícipes, ¿no? de la comunidad eclesial, pero donde nosotros desarrollamos nuestra existencia es en el mundo del trabajo, en el mundo de los barrios, en la sociedad en definitiva. Y ahí los laicos necesitamos tener criterios, ¿no? Y esos criterios los vamos construyendo, ¿no? Y lo vamos construyendo en una dinámica, ¿no? Una dinámica que se constituye después, ¿no? en lo que es la enseñanza social de la Iglesia, ¿no? la doctrina social de la Iglesia. El conocimiento, la profundización, la vivencia, ¿no? de la doctrina social de la Iglesia es una de las aportaciones fundamentales que la UAC puede hacer, ¿no? Los medios de difusión de la UAC, ¿no? en definitiva, lo que están es constantemente lanzando mensajes, ¿no? que están involucrando, ¿no? a las personas en ese proceso de conocimiento, ¿no? de lo que significa la enseñanza social de la Iglesia como vivencia. Y eso, si no se traduce en encarnación y en compromiso, realmente pues no nos llevaría a ninguna parte, o simplemente a quedarnos encerrados. Y estamos hablando de algo que constantemente el Papa Francisco dice, ¿no? en salida. En cuanto a lo que puede aportar la formación en el mundo obrero, la UAC en definitiva no ha sido más que en ese sentido, ¿no? de la formación en el mundo obrero, ¿no? de ser un fermento, ¿no? un fermento que aporta esperanza, ¿no? que aporta fidelidad, que aporta constancia. Los criterios de la doctrina social de la Iglesia han de entrar en diálogo con lo que está pasando en el mundo obrero del trabajo. Podemos aportar eso, ¿no? Ese diálogo constante, ¿no? Que entraña, ¿no? también crítica, ¿no? en ocasión, ¿no? Especialmente pues, en un mundo obrero que está precarizado, pero que también muchas veces está olvidado, ¿no? del mundo de los empobrecidos, ¿no? Ahí yo creo que tenemos, ¿no? que igual que dentro de la Iglesia, hacer que esta Iglesia se coloque desde la mirada de los últimos, de las víctimas, de aquellos que están descartados del sistema, ¿no? igual que la Iglesia, ¿no? ha de estar ahí. El mundo, la sociedad se tiene que colocar ahí, y el mundo obrero tiene una gran tradición, ¿no? de fidelidad, ¿no? a los empobrecidos y los descartados. Yo creo que ahí la UAC puede ser, ¿no? un referente para continuar esa tradición, ¿no? esa tradición. ¿Cómo valora hoy su paso o permanencia en la UAC? Bueno, la vida creyente es, o la vida de seguimiento de Jesús puede tener muchos caminos, muchas opciones, muchas decisiones, ¿no? Por eso somos Iglesia, ¿no? Por eso somos Iglesia, ¿no? Yo pues he conocido, ¿no? esta manera de ser cristiano, ¿no? y esta manera de hacerlo, y ahí pues creo, ¿no? que voy encontrando las claves, ¿no? las claves de lo que significa ser fiel, ¿no? a ese Jesús pues pobre, ¿no? Hay una mística, ¿no? detrás de la UAC, ¿no? que es el trabajo humilde, ¿no? en el sentido de que nosotros pues buscamos una verdad, ¿no? E intentamos ser portadores de una, pero bueno, hemos de encontrarnos con otros, que tenemos que darnos, ¿no? Hablamos de pobreza, ¿no? en nuestra mística, ¿no? que tenemos que darnos, tenemos todos bienes, pero esos bienes no son nuestros, ¿no? No son bienes posesión, ¿no? son bienes donación, porque nuestra vida es un don, ¿no? Y también pues
pues en las claves de nuestra mística también está el sacrificio, ¿no? El sacrificio significa que probablemente no tenemos que encastillarnos en lo que nosotros pensamos, ¿no? Hemos de encontrar caminos de diálogo, de encuentro, y eso a lo mejor quiere decir que lo que nosotros pensamos realmente no es relativo. Hemos tenido muchas veces historias de voluntarismo, de decir, esto es lo que hemos de llevar y lo hemos de hacer, ¿no? Hemos tenido historias de ideología, ¿no? Y no, nosotros estamos hablando de una historia de una determinada persona, ¿no? En mayúscula, ¿no? Que dio su vida, ¿no? Y que Dios lo rehabilitó. Y ese es el camino que hemos de seguir. Yo creo que la UAB me ofrece, ¿no? Esa posibilidad de hacerlo y de no hacerlo solo, ¿no? Sino hacerlo con muchas personas, ¿no? Que en definitiva pues confiamos, ¿no? en el amor y la misericordia de Dios.